El protagonista de nuestra imagen del día ya no es director general de Innovación Educativa de la Junta. Bienvenido Mena ha dimitido después de las acusaciones de plagio del PSOE en el Pleno de las Cortes del martes. Mena fusiló íntegramente un artículo de 2 investigadores sevillanos, luego se ha conocido que fusiló otros más. Ayer reconocía la apropiación indebida del trabajo ajeno, decía que fue un error del pasado y hoy ha hecho efectiva su renuncia. ¿Qué tal amigos? Buena medianoche. El pasado siempre vuelve y en ocasiones como esta para meterte en un aprieto. Los plagios se han puesto de moda entre la clase política, aunque ya hemos visto que algunos resisten más que otros. El exdirector general de Innovación no tenía otra salida, y más después de conocerse nuevas acusaciones de plagio. De lo contrario, se habría convertido en protagonista de la política regional y en un motivo de desgaste del gobierno de coalición. Hoy el portavoz de la Junta agradecía el gesto de Mena y criticaba la doble vara de medir del PSOE, por eso de ver los plagios en el ojo ajeno y no en el propio. Segunda baja de un alto cargo. El director de Innovación Educativa renuncia por plagio. Una persona honesta que renuncia a un puesto, cosa que los demás no hacen. El presidente del Gobierno, el doctor Sánchez, el presidente del Senado, tienen un espejo donde mirarse. Dice Igea que la renuncia ha sido absolutamente voluntaria y justifica su nombramiento, que dice fue acertado. Se le nombró porque tenía experiencia como director provincial de Educación, porque su currículum lo hacía una persona adecuada. No es el día, insiste, para preguntar por quién ha hecho lo que no debía y sí para mirar a otros. Que no ha producido efecto alguno ni en sus ingresos ni en su carrera profesional. No es una tesis doctoral que le habilita a uno para ser profesor. No es un libro de texto que se vende del que se tiene unos ingresos. Son asuntos diferentes. No estoy diciendo, naturalmente, que nos gusten. Y carga contra el PSOE. ¿Hasta dónde va a meter la mano en el cubo de la basura el Partido Socialista? ¿Hasta qué año? Hamlet dice, si tratásemos a cada uno según su merecimiento, ¿quién se libraría del azote? Una cita, cree Igea, sobre la que habría que reflexionar. Pues ya ven, habrá que ir a todos los consejos de gobierno, a las ruedas de prensa posteriores con un libro para anotar todas las citas, porque parece que esta no va a ser ni la primera ni la última que nos suelte el portavoz del Ejecutivo Regional cada vez que hay algún lío de por medio. Y ahora les presento a mis tertulianos de esta noche porque evidentemente este va a ser nuestro asunto de portada, la división de Bienvenido Mena. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. En cuanto termines de aquí, te irás con la familia a las fiestas, ¿no? Pues no, porque a las barracas, en Valladolid no se dice barracas, ¿no? Al ferial, a la feria. No, pero no son horas, no son horas, mañana hay cole. Vale, pues mañana sigue habiendo cola. Miguel Vicente, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juanma. El verano bien, ¿no? Perfectamente. Bueno, ya de hecho ya es historia. Oye, ¿qué os parece todo este lío? ¿Qué os parece? Sobre todo lo último, lo más reciente, la dimisión, la renuncia de Bienvenido Mena después de todo este caso del plagio. Hombre, pues creo que a Bienvenido Mena no le quedaba otra salida más que dar un paso atrás y renunciar a su responsabilidad dentro de la Consejería de Educación. Es verdad que él ha hablado de un error, pero hay errores que pesan toda la vida y este va a ser uno de ellos. Aunque no, como ha explicado el vicepresidente Igea, no haya servido para que él haya podido progresar o haya accedido a una cátedra o haya accedido a un puesto de trabajo, es verdad que plagiar, sea lo que sea, una canción, una música, un trabajo, una tesis, pues no es buen currículum, ni menos para quien iba a ser el responsable, ¿no?, de innovación y de profesorado, ¿no? Entonces creo que ha hecho lo que tenía que hacer, porque si no iba a estar cuestionado toda la legislatura y iba a ser lo que tú has comentado al principio, un desgaste para el gobierno de la comunidad. Miguel, ¿tú cómo valoras esta dimisión? Bueno, de hecho parece un error táctico el no anticiparse a este tipo de cuestiones. No es algo que estuviese escondido, no es algo que el Partido Popular no fuese consciente de este problema y quizás se peca de ingenuidad si se espera que los rivales políticos no van a hacer que emerjan estas cuestiones. Entonces, sabiendo en el combate habitual en que están los partidos políticos, el conocer cuáles son tus activos y cuáles son sus defectos es algo que es importante. Corregidme si estoy equivocado, pero creo que desde el Partido Socialista, que fue al final quien desveló, su procurador Fernando Pablos en el Pleno de las Cortes, todo este asunto, nadie hoy ha valorado esta dimisión, esta renuncia. No, que yo sepa no, pero también hay que hablar de otra cosa, y es lo que decía el vicepresidente.
Es que la vara de medir tiene que ser igual para todos, aplicable en todos. Me refiero a casos que hemos visto a nivel nacional, pero ya sea de cualquier partido. O sea, de verdad, plagiar creo que no puede estar en el currículo de una persona que está al frente de un área de administración pública. Es que es imposible, sea del partido que sea. Y coincido con el vicepresidente en eso, que la vara de medir tiene que ser igual para todos y exquisitamente aplicable igual para todos. No hemos escuchado absolutamente ninguna reacción por parte del PSOE de Castilla y León. Bueno, en el contexto actual, cualquier valoración al final puede volverse como un boomerang en contra, porque ahora mismo estamos también asistiendo a casos a nivel estatal donde la misma problemática está sobre la mesa. Entonces, bueno, ahora tienen problemas ambos y quien acuse va a recibir también. De hecho, IGE ha lanzado la pelota, a ver por dónde, a ver el PSOE mañana, cómo reacciona al hecho de que Pedro Sánchez y Manuel Cruz ya tienen espejo en el que mirarse, ¿no? Claro, es que el mismo día en que denunciaba el Partido Socialista esta situación, en el caso de Bienvenido Mena, ya exdirector general de Educación, salía publicado en el diario ABC esa noticia del presunto plagio, del plagio del presidente del Senado. Habrá que escucharlo. Ahí estuvo igual falta de reflejos la consejera de Educación. Hombre, lo que decía Miguel, si tú ya sabes, porque esto no es nuevo, o sea, es que no se conoce hoy, ni se conoció ayer, ya se conoció hace años, ¿no? Y él ya dio explicaciones hace años, ¿no? Si ya sabes que tiene cierto tachón en su trayectoria que puede afectar, porque estás hablando de que te vas a un área de la Consejería de Educación, ¿no? Que es la de Innovación y Profesorado, pues entonces creo que ahí, bueno, pues a lo mejor pecó de ingenua. Y pecan los partidos políticos en ocasiones de falta de autocrítica en el proceso de selección de sus candidatos y de ser conscientes de estas cuestiones. Hombre, él ya ha hecho gestión educativa, ¿no? Y bueno, o sea, que probablemente lo podía haber hecho perfectamente y fenomenal, pero bueno, ahí tienes ese error que te va a pesar. El pasado que vuelve, y ya lo ha podido comprobar el propio Bienvenido Mena en sus propias carnes. Les decía yo que en el PSOE nadie ha hablado acerca de este asunto, sí que han hablado de sanidad, lo ha hecho, por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista en Miranda de Ebro, que ha pedido a la Junta que deje de utilizar eufemismos al hablar de la sanidad pública. Luis Tudanca considera que cuando la consejera habla de reorganizar, en realidad está hablando de recortes. Al político burgalés le parece intolerable que Verónica Casado niegue la falta de profesionales sanitarios en el medio rural. Una nueva retahíla de eufemismos. Habla de reorganización, habla de reestructuración, al final sigue hablando de recortes. En esta ocasión habla de reducir la atención en los puntos de atención continuada de la atención primaria en el medio rural, habla de atención solo de emergencias, en fin, habla de cerrar consultorios, habla de cerrar centros de salud y vuelve a decir nada más y nada menos que el medio rural de Castilla y León tiene demasiados médicos. En cuanto a la política nacional, vayan apuntando una fecha, martes 17 de septiembre. Ese día sabremos si el rey encarga de nuevo a Pedro Sánchez que se someta a otra sesión de investidura. A 5 días de esa decisión no parece que el líder socialista tenga los apoyos suficientes para dar este paso, ni que los quiera. Esta tarde el presidente del Gobierno en funciones rechazaba el último intento de coalición de Pablo Iglesias, una especie de coalición en pruebas para demostrar al PSOE que se puede fiar de Podemos. Los grupos parlamentarios hablarán en Zarzuela con el rey el lunes y el martes, cuando sabremos si va a haber otro intento de investidura o nos vemos abocados a elecciones. El escenario menos deseado, según Meritxell Batet. Compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable. El PSOE no tira la toalla, pero al mismo tiempo no descarta que Pedro Sánchez rechace el encargo del rey si es que se produce. No someteremos a una situación frustrante a la opinión pública de nuestro país y a los ciudadanos que esperan un gobierno pronto si nuestro candidato y presidente en funciones no tiene los apoyos claros para que esa investidura salga adelante. Precisamente el presidente del Gobierno en funciones ha rechazado la última oferta que le ha hecho Pablo Iglesias en una llamada telefónica. Por su parte, Albert Rivera no entiende cómo ha llevado las negociaciones Pedro Sánchez. Ni siquiera se quiere reunir con su socio. ¿Cómo puede una persona conseguir apoyos si no quiere ni sentarse con su socio? Si hay elecciones, el PP insiste en aglutinar al centro-derecha. Que necesitamos sumar todas las voluntades. Pablo Casado lo ha dicho en el acto de los populares en el Congreso Españoles en Defensa de lo Común, en el que ha reaparecido la exlíder de UPyD, Rosa Díez.
Bien, os tengo que preguntar qué creéis que va a pasar durante los próximos días. ¿Creéis que vamos a ir a elecciones o que va a haber una investidura in extremis de Pedro Sánchez? Pero antes, aclaradme vosotros un concepto. Miguel, ¿qué es esto de una coalición a pruebas? Bueno, estamos en tiempos la última propuesta, la última oferta de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez para intentar convencerle, pero parece que no hay manera. Bueno, supongo que el tira y afloja hay que rentabilizarlo, hay que explotarlo hasta el último momento en ambos casos. Evidentemente los términos no están dentro del diccionario clásico de la ciencia política, porque lo que se está explorando son territorios totalmente novedosos, y de ahí la incertidumbre y el desapego que es creciente en esta situación. ¿Pero quiere Pedro Sánchez que le apoye Pablo Iglesias? Pues todos los indicios apuntan a que no. Todo parece indicar que vamos a unas elecciones. Yo le quiero preguntar a Miguel, este proceso que estamos viviendo desde las elecciones de abril, esto será una asignatura, ¿no?, que con el tiempo se estudiará en la carrera de Ciencias Políticas, en el grado de Ciencias Políticas, perdón, ¿no? Porque... Bueno, es un caso interesante, pero no es el único. Es decir, si tenemos una visión comparada a nivel internacional, podemos encontrar países donde estas cuestiones se han prolongado y se prolongan, y forma parte de la cultura política de ese país. En España es cierto que no es lo habitual. Es que ya nos vamos mal acostumbrados. Vamos a tener que hacer 2 elecciones por cada legislatura, bueno, por cada media legislatura, porque tampoco acaban de concluirse. Que, según el CIS y los resultados del CIS, ¿tú crees realmente que a partir, si en noviembre hay elecciones, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Volvemos a empezar otra vez este proceso de...? Hombre, entiendo que entonces habrá que cambiar muchas posiciones, y que muchas de esas líneas rojas, aunque suene muy cansino volver a repetirlo, acabarán borrándose, por parte de unos y por parte de otros, entiendo, ¿no? Principalmente porque el escenario de fragmentación partidaria no parece que vaya a desaparecer, es decir, puede subir alguno, puede bajar otro, dependerá de una campaña muy precipitada si finalmente salen las elecciones, pero los resultados no van a devolver una mayoría absoluta ni van a devolver un gran dominio de uno de los dos bloques, con lo cual pueden pasar unos meses y podemos volver a encontrarnos en la misma situación. Si tendrías que jugarte una herencia a estas alturas, ¿elecciones el día 10 o no? Yo creo que al final debería salir un gobierno in extremis. ¿Sí? Pero es una sensación totalmente personal, es decir, no la defendería demasiado. Bueno, en fin, no lo sabemos porque los tiempos están muy ajustados, ¿no? El martes es el rey el que tiene que comunicar si hay o no hay candidato a la sesión de investidura, y los tiempos llegan justos para que el día 23 pueda haber tal sesión si al final Pedro Sánchez decide dar el paso. No parece que Sánchez vaya a cambiar de estrategia, y menos después de los chutes de autoestima que le da cada mes el Centro de Investigaciones Sociológicas. El de septiembre da al PSOE más votos que a PP, Ciudadanos y Podemos juntos. Los datos que hemos conocido hoy se recogieron en una encuesta realizada antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez de finales de julio. Si finalmente hay nuevas elecciones generales, el PSOE ganará cómodamente. Eso es al menos lo que dice el último estudio del CIS, que otorga a los socialistas una intención de voto del 29,7%, con el 11,6%, segundo muy lejos el PP, mientras que Podemos con sus confluencias rozaría el 9%, Ciudadanos caería al 7,4% y Vox al 3,3%. Si a esos datos unimos el factor simpatía, la diferencia entre PSOE y PP roza el 20%, 32,2% para socialistas y 12,8% para populares. La encuesta fue realizada del 17 de junio al 16 de julio. Sus datos han sido presentados en bruto y también se preguntó por las pasadas elecciones autonómicas. En Castilla y León, a la pregunta de cómo valora de cara al futuro los resultados de esos comicios, el 31,4% dice que ni positiva ni negativamente, para el 29,6% más bien positivamente y para el 26,1% más bien negativamente. Además, después de conocer los resultados, una amplia mayoría de castellanos y leoneses, el 77%, asegura que volvería a votar igual que el 26 de mayo. Claro, después de lo que dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, a Pedro Sánchez lo que le apetece, entiendo yo, es volver a las elecciones, volver a las urnas el 10 de noviembre. Yo no quiero desmentir al CIS, ni muchísimo menos, pero si sales a la calle y palpas, la gente está hasta las narices y mucha gente se plantea si va a ir a votar. Yo, si se celebraran elecciones el 10 de noviembre, auguro
un descenso en la participación bastante eso parece considerable. evidente. Pues porque al final ya hemos ido a votar en abril, hemos vuelto a ir a votar en mayo, la gente está cansada. Las elecciones es un proceso que no es gratuito a este país, no le sale gratuito convocar elecciones. Y yo creo que todos los partidos van a sufrir un retroceso y se va a dibujar el mismo escenario que tenemos ahora mismo. Por eso yo pregunto, y a partir del 11 de noviembre, que volvemos otra vez a iniciar el proceso para plantear un posible candidato, no me gusta lo que me propones, yo te contrapropongo en el último momento. Es que suena todo tan surrealista y este país lo que necesita es estabilidad, pero estabilidad ya. Miguel, ¿hasta qué punto nos podemos fiar de este CIS? La encuesta, ya los decía yo antes, se hizo justo antes de esa primera sesión de investidura de Pedro Sánchez a finales de julio. Si lo que queremos es interpretarlo como un estudio electoral, no es válido. Es un estudio postelectoral que valora los resultados y que lo hace a través de la metodología que se ha ido consolidando en los últimos meses, que es una pregunta de intención directa de voto y de recogida sobre a qué partido votaría directamente, que no es una pregunta que tenga tradición dentro de los estudios demoscópicos. Los resultados están ahí, es decir, hay una parte del electorado del Partido Socialista que se mantiene, pero la realidad es que es todavía más relevante leer otras preguntas del CIS en las que se interroga acerca de la valoración de la clase política y de cómo se está percibiendo esta negociación, que recordemos que en ese momento todavía no estaba en este encallamiento total y absoluto. Si al final no hay sorpresa de última hora y vamos a elecciones como todo parece indicar, Pablo Iglesias se va a arrepentir durante toda su vida por no haber aceptado en julio ese, sí, que era entonces, gobierno de coalición, aunque no le gustaban los ministerios que le ofrecían porque entendía que no apenas tenían contenido. A priori, en este momento, el electorado que probablemente mayor desmovilización debería tener sería el del bloque de izquierdas, y dentro de izquierdas pues probablemente Unidas Podemos serían a priori también el que debería perder mayor capacidad de tracción de voto. Yeah. Yo creo que lo que dice Miguel, Unidas Podemos va a ser uno de los partidos que más retroceso, o todas las indicaciones apuntan a eso, que va a ser uno de los partidos que más... Yo creo que incluso se arrepiente de muchas otras cosas que ha venido haciendo a lo largo de todo el verano, ¿no? Ojalá in extremis haya un acuerdo para de verdad, o sea, porque este país necesita estabilidad y ya que no lo hay, pues vamos a elecciones, pero me temo que puede que salga dibujado el mismo panorama, ¿no? A no ser que consigan las derechas unirse en bloque, ¿no? y concentrar el voto, que también se puede dar esa... En el bloque de derechas hay mucha tensión entre ellas. Bueno, pero a lo mejor tienen más capacidad de superar esas diferencias, ¿no? Y de si realmente quieren y ven la posibilidad de poder llegar al gobierno. No dicen eso en las encuestas que se están publicando, es decir, son encuestas, pero las encuestas yo creo que la suma sería inferior incluso a la que tienen en estos momentos en el Congreso de los Diputados. De hecho, una de las cuestiones que se está jugando es esa transformación de la nueva política que se vislumbraba en el 2014-2015 con una fragmentación de opciones, como poco a poco parece que se va cerrando. Bueno, pues a lo mejor estamos en un movimiento pendular que puede derivar más hacia un escenario con dos bloques más claros en los que los partidos más clásicos... Es lo que te iba a preguntar, Miguel. ¿Dos bloques o va a resurgir el bipartidismo? A priori, lo que se ve son esas dos posiciones. La incógnita es quizá qué relación se va a establecer entre Ciudadanos y el Partido Popular. Es decir, bueno, pues ver si realmente acaba triunfando uno de ellos sobre el otro o se consolidan. La fragmentación la ha sufrido muchas veces el bloque de la izquierda, ahora la padece de algún modo el bloque de la derecha. Es decir, tener tres opciones con la incógnita de Vox no es bueno desde el punto de vista de la ley electoral española. Se supone que el próximo martes saldremos de unas cuantas dudas y conoceremos si al final Pedro Sánchez acepta o no acepta presentarse a una nueva sesión de investidura. Vamos, si le dice al rey que está dispuesto a dar ese paso. Es una incógnita, pero bueno, cada vez queda menos para que las despejemos absolutamente todas, que aún parece que son unas cuantas. Vamos a dejar la política, vamos a hablar de algo bastante más preocupante, ¿no? Porque el temporal está causando estragos en el Levante español. Las imágenes, ahora las van a ver, son espectaculares. Las lluvias torrenciales han provocado la muerte de 2 personas en Albacete y ha devastado decenas de pueblos. Las lluvias torrenciales de la Dana han dejado 2 fallecidos en Caudete, en Albacete. El vehículo volcó en una zona próxima a una carretera y que sigue anegada por el agua.
Las precipitaciones han causado estragos en Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana. Allí, en Ontillet, se han batido récords. Nos hemos encontrado en que, claro, 300 litros en 7 horas y algo, pues es muy complicado. Eso desborda a cualquiera. El agua bajaba por las calles con una fuerza imparable en el que es el registro más alto del último siglo. Ha arrastrado coches, derribado muros e inundado casas. En cuestión de 3/4 de hora el agua saltaba por ahí. De hecho, aquí había una casa y ahí había un bancal con oliveros y ya no está. Mi casa ya no existe, todo. Así rescataban los bomberos a 50 personas, ahora alojadas en un albergue. Unas horas después, 6 excavadoras trabajan para retirar las toneladas de barro que han llegado con la gota fría. Varias carreteras están cortadas y hay zonas aún inaccesibles. 260.000 escolares están sin clase. Son las cifras que deja la DANA y que mantiene a estas comunidades en alerta roja por precipitaciones, la máxima de la Agencia Estatal de Meteorología. Alguna de esas imágenes seguro que ilustra alguna de las primeras páginas de los periódicos nacionales en nuestro país. Ahora vamos con el repaso de la prensa más cercana, la prensa regional, con los titulares que han elegido nuestros compañeros para los periódicos que vamos a poder leer este viernes. Y vamos a empezar con la crónica del ABC. En sus páginas de Castilla y León le dedica, evidentemente, su titular más destacado al asunto del día, la dimisión de Bienvenido Mena. La Junta pregunta al PSOE hasta qué año va a meter la mano en el cubo de la basura. Son palabras, declaraciones del portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. También hay declaraciones en esta misma información de la consejera de Educación, Rocío Lucas, que señala que sigue pensando que Bienvenido Mena es un gran profesional. Y recordamos lo que antes habíamos hablado en esta tertulia: los socialistas han guardado silencio tras la dimisión que ellos mismos pidieron. El norte de Castilla se hace eco de un juicio que tendremos que estar siguiendo durante los próximos días. SACIL no logra identificar el producto que causó ceguera a 5 pacientes de Valladolid. Los afectados piden 200.000 euros por las secuelas tras la operación. Como les digo, este juicio ha empezado esta mañana. Castilla y León, las páginas de La Razón, dedica su titular principal a un encuentro entre el presidente de la Junta y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La Junta y el Tribunal Superior de Justicia estrechan lazos para organizar un congreso jurídico autonómico. Alfonso Fernández Mañueco vemos abrazado a José Luis Concepción en la foto que ilustra esta información. El Día de Segovia, un titular preocupante, sobre todo para los turismos. El Alcázar estudia restringir las visitas si crece el boom turístico. El alcaide reconoce que se preparan medidas previas de control y gestión de entradas y aforos por si en el futuro se decidiese reexaminar el actual sistema. Diario de León, la Chantría acumula las rentas más altas de León, Armunia las más bajas. De este estudio comparativo sobre rentas de diferentes barrios también lleva una información el Día de Valladolid. A ello lo dedica su titular de destacado. Las Viudas y el 29 de octubre son 2 de las barriadas más pobres del país. Bueno, eso dice la prensa, eso podemos leer este viernes en los periódicos, en algunos de los periódicos de nuestra comunidad. Ahora les vamos a pedir que afinen el oído para que escuchen el tema que ha indignado a muchos vecinos de Laguna de Duero. Hay mucho ruido, pero si se fijan bien, si prestan atención, es el Cara al Sol, una versión electrónica del himno de la Falange que pinchó el DJ de la disco móvil que actuaba en la Plaza de Toros. El ayuntamiento ha pedido perdón y ya ha anunciado que no volverá a contratar a esta disco móvil. ¿Qué os parece lo que pasan en las fiestas de los pueblos? Bueno, pues cosas que pasan muy curiosas, ¿no? Porque el Cara al Sol, un remix, pues no sé, no, se les ha debido de escapar. Hay gente para todo. Para todos los gustos. Hay gente para todo. Gracias, Ana, que te vaya bien. Miguel, nos vemos otro día, ¿vale? Muchas gracias. Hasta otra. Hablemos un poco de economía. El miedo a una nueva recesión ha llevado al Banco Central Europeo a lanzar un ambicioso paquete de medidas para estimular la economía. Antes de abandonar la presidencia del banco, Mario Draghi ha anunciado una nueva bajada de tipos de interés para responder a esos nubarrones que se ciernen sobre la economía europea.
Me parece que de nuevo existe un acuerdo total sobre la necesidad de actuar, pero hay diferencias en cuanto a la gravedad de las perspectivas. Una mayoría del Consejo cree que las proyecciones se han deteriorado mucho más de lo previsto y que la revisión del crecimiento y de la inflación estimada exige una actuación completa. Llevamos meses hablando del Brexit, pero a medida que se acerca la hora de la verdad, si es que algún día se acerca, seguimos sin conocer las repercusiones que puede tener la marcha del Reino Unido de la Unión Europea. Es mucha la incertidumbre, sobre todo entre las empresas que exportan sus productos a las islas. Mi invitado esta noche es uno de ellos. Alfonso Jiménez es presidente de Cascajares. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Cascajares, que tienen en el Reino Unido su segundo mercado, ¿no? Usted estuvo hace unos pocos días en Londres. No sé si ha venido más o menos preocupado de lo que fue. Bueno, muy preocupado, porque es un gran mercado, es un gran país, el Reino Unido, y para nosotros es nuestro segundo mercado de exportación, y es una pena, ¿no? Porque desde Cascajares siempre estamos intentando unir mercados, hacer un mercado global, y noticias como estas, decisiones como esta, pues hace que ese esfuerzo nuestro de unir los mercados y llegar a los mercados, pues que rompan. Y la verdad es que es un gran país y que nos pongan las trabas más complicadas para nosotros es muy preocupante. Claro, no le voy a pedir que me haga una radiografía de cómo está la situación política y social en el Reino Unido, porque apenas ha estado unos días en Londres, pero ¿saben los ingleses cómo va a terminar todo este carajal en el que ellos mismos se han metido? No, no lo saben. Yo he estado hablando allí con clientes, he estado con gente, he estado con personas allí y la verdad es que no saben las consecuencias que va a tener todo este desafortunada decisión, que ellos ni siquiera ellos la querían. Está claro que fue una cosa muy empatada, pero que se decidió en las últimas horas y en unas circunstancias un poquito, pues, no sé, complicadas, ¿no? Y no, desde luego, todas las cosas que están pasando no suman, restan, ¿no? Y creo que es momento de sumar. Y entonces ellos están preocupados igual que nosotros. Como empresario, ¿qué es lo que más le preocupa? Una vez que sepamos en qué queda definitivamente, en si hay acuerdos, si hay un Brexit duro, no lo sé. ¿Cuál es lo que más le preocupa? Porque lo que parece evidente es que el Reino Unido va a dejar de pertenecer al club de la Unión Europea. Bueno, hay una cosa que nos afecta ya de manera inmediata y que nosotros, las ventas que estábamos haciendo en el año 2014, que para nosotros ya estábamos vendiendo hace 5 años de una manera bastante fuerte y tenemos un mercado muy ya consolidado, estábamos vendiendo, se cambiaba una libra por 1,45 euros y a día de hoy una libra les dan 1,10 euros. Entonces hay un incremento de un 35% de los productos de Cascajares que se están vendiendo en el Reino Unido, que por muchos esfuerzos que nosotros hacemos por ser competitivos, por adaptarnos, por darles calidad, por darles un producto como lo que ellos necesitan, lo están pagando sin que nadie hayamos hecho nada, un 35% más caro que hace 5 años, ¿no? Entonces somos menos competitivos, no por nuestra culpa, sino por la circunstancia que la libra se ha abaratado. Usted cuando hablaba para preparar esta entrevista me decía que es optimista por naturaleza. Yo no sé si en este caso en concreto piensa que todo va a terminar bien y que igual nos estamos poniendo a la venta antes de la herida, ¿o no? No tiene pinta. No tiene pinta. Yo efectivamente soy un optimista de nacimiento, pero en este caso no tiene pinta de que vaya a terminar bien, porque las circunstancias todo aboca a que van a salir de Europa y bueno, pues es preocupante y bueno, ahora lo que toca desde mi punto de vista como empresario es hacer una salida ordenada, ¿no? Ojalá no se salgan, ¿no? Y ojalá tengamos un nuevo referéndum y que gane el que se cae en Europa, pero esto parece muy complicado. Y ahora lo que hay que hacer es una salida ordenada, porque si salen en un Brexit duro, pues puede ser todavía más difícil, porque una cosa que también nos preocupa a nosotros desde Cascajares es que todas esas barreras arancelarias de la exportación de productos no ingleses, de la entrada en Reino Unido,
pues haga que nuestros productos aún se encarezcan más por unos aranceles en la aduana, ¿no? Y bueno, como de esto de momento no podemos hablar y a los expertos que les preguntas no lo saben, ni los propios ingleses saben lo que va a pasar, pues habrá que esperar. Ya. El Brexit es, por así decirlo, una especie de reacción a la globalización, ¿no? En alguna medida, en parte, ¿no? El hecho de que igual hay determinados países, determinados ciudadanos que no admiten que otras instituciones superiores pues interfieran en sus decisiones personales. Yo no sé si a usted, como empresa, como presidente de una empresa que se dedica mucho a la exportación, le preocupa esta especie de auge del proteccionismo. Sí, por supuesto. ¿Lo está viendo también en otros lugares, en otros países? Bueno, sin duda es una corriente que está ahí y que va en contra de nuestra manera de pensar. Nosotros tenemos una mentalidad muy liberal y aquí quien sea mejor y quien fabrique mejor y quien sea más competitivo y quien tenga más calidad, pues tiene que llegar a unos mercados mejores. Y el proteccionismo de los mercados, pues al final va en contra de la excelencia empresarial. Si nosotros tenemos un producto que es muy bueno y como es muy bueno y tiene un precio asequible, lo podemos vender en el Reino Unido o en Estados Unidos, pues lo bueno sería que mirasen pues nuestra seguridad alimentaria, que mirasen nuestra innovación, que mirasen nuestra competitividad, pero que no miren de dónde viene. Igual que al revés, si de fuera puede venir un producto que sea de gran calidad, pues sí, ¿por qué no lo vamos a comprar? Y a Alfonso Jiménez, ¿qué le preocupa más en estos momentos? ¿El Brexit, cómo puede salir el Brexit, o la guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China, teniendo en cuenta que también Estados Unidos será su primer mercado, entiendo, de exportación, o uno de los primeros? Canadá, nuestro primer mercado. Pero bueno, en buena medida también esa guerra comercial entre esas dos potencias económicas está marcando un poco todas las incertidumbres que se ciernen sobre la economía global, ¿no? Por supuesto, se está desajustando la paz global, la paz del mundo, y Estados Unidos, que es un gran mercado, y China, que es un gran mercado, esa guerra entre esos dos grandes mercados, pues la verdad es que desajustan todo, ¿no? Y al final, pues a nosotros directamente no nos afecta, porque no vendemos especialmente ni en Estados Unidos ni tampoco vendemos en China, pero al final ese desajuste hace que pues, los estadounidenses estén preocupados, que los chinos estén preocupados, y eso al final pues, es un desajuste mundial, global, que bueno, nosotros pues es un momento histórico, porque nosotros estamos ahora haciendo cifras históricas. El año 2018 ha sido el mejor año de nuestra historia, el año 2019 está superando el año 2018, o sea que estamos en un momento estupendo, extraordinario, pero bueno, el empresario no tiene que pensar en el día de hoy, tiene que estar pensando en el día de pasado mañana, ¿no? Pero no sé si pueden pensar demasiado en el día de pasado mañana, porque también están condicionadas muchas de esas decisiones en lo que ocurra en la situación política, y la situación política en nuestro país está como está. ¿Le preocupa esa inestabilidad, el que llevamos tantos meses sin gobiernos y tantos años sin gobiernos estables? Absolutamente. Nosotros pues vivimos de invertir, el empresario vive de contratar y vive de invertir, y vive de generar pues, riqueza, generar valor añadido, y una situación como en la que estamos, llevamos 4 años con los mismos presupuestos y que llevamos 4 años con una situación política pues, bastante estabilizada, que no se toman decisiones, pues eso pues al final pues es un hándicap, ¿no? Es una cosa que nos preocupa, es una cosa que nos recorta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, por supuesto, nosotros tenemos que preocuparnos por lo nuestro, pero desde luego la situación política pues también te hace desconfiar y te hace decir, pues oye, ¿qué va a pasar el día de pasado mañana, ¿no? Leí en una entrevista suya en la que decía que es una gozada pagar impuestos. Lo decía usted, es una gozada pagar impuestos, pero es verdad que decía que algunos impuestos igual no los entendía. Creo que se refería en concreto al impuesto de sucesiones, que aquí además está muy de moda últimamente, ¿no? En Castilla y León, en otras comunidades autónomas donde los gobiernos han decidido suprimirlo o bonificarlo prácticamente al 100%.
Pues sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que pagar impuestos es una gozada y creo que todos tenemos que colaborar y todos tenemos que contribuir para que el sistema funcione, y cosas tan fundamentales como un buen sistema educativo o un buen sistema sanitario es fundamental y todos tenemos que contribuir a ello, pero lo que queremos es eso, que los impuestos que nosotros pagamos que sean lógicos y que luego pues que estén bien destinados, ¿no? Y bueno, pues hoy ha salido la noticia de que va a empezar el proceso de quitar el impuesto de sucesiones, pues creo que es una buena cosa, porque oye, cosas que has pagado toda tu vida y has estado pagando impuestos, ¿por qué por heredar de padre a hijo vas a tener que volver a pagar impuestos, ¿no? Entonces, pues bueno, son estas medidas que felicito a la Junta de Castilla y León por quitar este impuesto, porque me parecen impuestos muy injustos. Hablamos del sector de la agroalimentación, que es uno de los pilares del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. ¿Cómo está el sector en estos momentos y sobre todo cómo lo ve de cara al futuro? Sigue siendo, entiendo, la joya de la corona, ¿no?, de la economía regional. Pues es un momento para nosotros histórico. La agroalimentación tiene muchísimo futuro. Está claro que todos los indicadores dicen que es de los sectores que más van a crecer, y los años venideros van a ser años muy buenos. Eso sí, está cambiando todo muy rápido y hay que adaptarse al cambio, pero creo que Castilla y León en este cambio puede salir muy beneficiado. Sí. Y sí, yo creo que sí. Tenemos que hablar de sostenibilidad, y Castilla y León a nivel sostenible creo que tiene muchas cosas que hacer, porque tenemos mucho terreno, tenemos muchas cosas para hacer productos ecológicos, productos sostenibles. Hay que hablar de toda la digitalización de la industria, hay que modernizar la industria agroalimentaria, y creo que Castilla y León también puede hacer las cosas bastante bien, y luego pues bueno, pues todo lo que es la internacionalización, ¿no?, que cada vez se está apostando más por la internacionalización, ¿no? Entonces, todas estas cosas, entre que tenemos muy buenos productos en Castilla y León, de mucha calidad, que tenemos gente deseando trabajar y transformar estos productos, y que tenemos un mercado que nos lo tenemos que creer como un mercado global, y que a nivel mundial cada vez va a haber más consumos de productos agroalimentarios, porque cada vez va a haber más gente en el mundo, pues eso hace que sea un sector con futuro, un sector con crecimiento, y nosotros en Cascajares así lo vemos, y la realidad es que desde el año 2014 la empresa ha multiplicado su tamaño por 3 gracias al crecimiento económico que desde el 2014, y luego también a la apuesta internacional. ¿Ha seguido con preocupación todos estos casos de alarmas alimentarias que han surgido durante todo este verano, centrados, ya lo saben, en esa empresa andaluza de la Mechá? Sí, por supuesto. Para nosotros, pues que se hagan las cosas bien es lo que llevamos nosotros defendiendo 25 años. Cascajares hace 25 años empezó a dar de comer a la gente, y en 25 años nosotros siempre hemos sido muy conscientes de que estamos trabajando con cosas que se comen, o sea, que son cosas, estamos trabajando con la salud de las personas, y es fundamental que lo que se haga bien, se haga con calidad. Y estos casos, que son muy tristes, pero es de gente que lo está haciendo muy mal, y es la manera, aunque es una manera bastante triste, pero es poner un filtro. No puede ser que haya empresas que hagan las cosas muy mal y que no tengan medidas sanitarias, y que hay gente que se piensa que poner un toldo debajo de 4 postes de madera y ponerse a fabricar productos, tiene que valer el producto lo mismo que una empresa como Cascajares, que tiene 4 personas en el departamento de calidad, y tenemos unos controles exhaustivos de todos y cada uno de los lotes que salen de nuestra fábrica, y llevamos 25 años haciendo las cosas bien. Lógicamente nuestro producto no puede valer lo mismo que el de una fábrica que no está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, poner límite a la gente que está haciendo las cosas mal y darle una parada a la gente que no hace las cosas bien, pues a mí pues me parece bien, aunque tengamos la desgracia de que haya sufrido gente e incluso haya habido personas. Le agradezco que haya compartido estos minutos con nosotros de entrevista. Alfonso Jiménez, presidente de Cascajares, gracias. Y, en fin, ya vemos que las cosas están yendo bien, pero que el Brexit dichoso no les tuerzan un poco las expectativas. Muchas gracias, Gracias, Alfonso.
Gracias. Gracias, buenas noches. Hacemos aquí un pequeño paréntesis, publicidad, y enseguida tenemos que conectar con el espacio. No se vayan.